salido del albergue para retirarse y pues obviamente llevaba su mochila a cuestas para continuar su viaje. Y esto es resultado, o sucedió más bien inmediatamente al decreto presidencial, donde da una manga bastante amplia a la Guardia Nacional para su actuación, incluyendo pues el tema de verificación migratoria, verificación de estatus migratorio de las personas en el país por la simple apariencia, ¿no? Esto no es un caso específico de Saltillo, se dio también en estados y con organizaciones de Sonora, de Baja California, de Tamaulipas y de Chihuahua, ¿no? Presencia de vehículos que regularmente no se veían, llamadas telefónicas preguntando por el número total de personas y de qué nacionalidades estaban dentro del albergue, la intención incluso de ingresar para verificar dentro del albergue la condición migratoria de las personas, cosa que contravenía completamente el artículo 76 de la Ley de Migración. El decreto presidencial sobre que ninguna persona puede transitar por territorio nacional a bordo de líneas comerciales de transporte, lo que vino a causar fue regresar a las personas en contexto de movilidad a transitar por territorios más hostiles, a volver a utilizar el tren, que no es un tren de pasajeros, es un tren de carga, sabido por todos quienes estamos aquí, y exponerse nuevamente a situaciones que parecían haber sido ya un poquito zanjadas o sobrepasadas, como robos, asaltos, agresiones físicas, verbales, en el caso de las mujeres principalmente, pues agresiones sexuales, incluso llegando a la penetración. Esto pues deriva también, el decreto era que ninguna persona podía transitar sin un documento emitido por institución oficial mexicana, pero personas que tenían su tarjeta de visitante por razones humanitarias, su tarjeta de residente temporal o de residente permanente, pues también se veían bloqueados para poder adquirir un boleto de autobús o un boleto de avión para continuar su viaje, ¿no? La diversificación de flujos migratorios, no solamente en su composición genérica y etaria, sino también en la presencia de nacionalidades que anteriormente no se veían, gente de Ecuador, Perú, Argentina, gente de Vietnam, China, pues también ha provocado que los albergues tengan que reajustar sus espacios y los modelos de operación, asumiendo nuevamente pues el trabajo de seguridad y protección que las instancias de gobierno deberían realizar en los tres niveles. Y digo en los tres niveles porque el discurso de que la migración es un tema de asunto federal ya no cabe, dado que las personas migrantes se encuentran no solamente en territorios estatales, sino en territorios municipales que tradicionalmente no se veían, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Michoacán, en municipios como Morelia, Zamora, Jacona, en el estado de Oaxaca, pues no ha sido solamente la capital de Oaxaca, sino también poblaciones cerca del Istmo de Tehuantepec, cerca de la Sierra, y pues personas que se han visto también obligadas a continuar su viaje una vez que hayan empezado su solicitud de condición de refugiado en el país, no porque así lo hayan querido, sino por la dilación que están teniendo las instancias migratorias para acelerar. Como organizaciones de la sociedad civil sabemos y estamos conscientes que es un mundo de gente que tiene una aplicación para este tipo de regularización, pero una representante de la Comar en una reunión tuvo la osadía de decir que las personas en movilidad estaban aprovechando la figura del refugio solamente para desplazarse por territorio mexicano, cuando hay personas que tienen 6 o hasta 8 meses esperando una resolución. Y la gente pues realmente lo que quiere no es quedarse en México, es avanzar su viaje para poder llegar a la frontera, ¿no? Pero pues también ha sido como un poquito complicado porque puertos fronterizos como Acuña, Piedras Negras, en el estado de Tamaulipas, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, pues sigue habiendo todavía secuestros express, virtuales o de facto, en los que las personas pues siguen siendo privadas de la libertad y en algunas ocasiones pues también agresiones físicas en su cuerpo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Y yo nada más quisiera complementar dos cositas puntuales, reconocer el trabajo de las organizaciones del norte. La red de no tiene presencia de integrantes en estados como Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora. Sin embargo, las organizaciones del norte tienen sus propias articulaciones con las que a través de ellas podemos llegar a estas entidades y podemos articularnos con personas defensoras que están dando la batalla en
Eso por un lado. También decir y recalcar que en el informe está contemplado pues el hecho que todos conocimos el año pasado en Ciudad Juárez, el incendio en el aeropuerto migratorio, el Instituto Nacional de Migración en total impunidad, y son actos y hechos que condenamos desde esta red de manera conjunta. Vamos a continuar con María González Valencia, a mi izquierda. Ella es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, el INDEC, con sede en Guadalajara, Jalisco, y además forma parte del equipo coordinador también de esta red PDT, representando a las organizaciones de la región Occidente. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todas, todos y todos. La región Occidente está integrada por 14 organizaciones de derechos humanos dentro de la red PDT. Estas 14 organizaciones estamos ubicadas en 8 estados del país: en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en Colima, en San Luis Potosí, en Sinaloa y en las 2 Baja Californias, la Baja California Sur y la Baja California Norte. En esta región Occidente, pues como ya se ha venido comentando, y ya también Juventina nos hacía un panorama general de las graves violaciones en materia de derechos humanos en este sexenio, esta región ha estado marcada por una grave crisis humanitaria y de derechos humanos. Fundamentalmente esta región ha estado pues marcada y manchada por diferentes violencias, inseguridad, control de los territorios por parte de los grupos criminales. Esto es algo que en algunos de los estados ya había este control, sobre todo en el estado de Michoacán, pero que durante este sexenio se acrecentó y se agravó, agudizó, sobre todo en los estados de Jalisco, de Colima, de Guanajuato y de Zacatecas, ¿no? Que como decía Víctor, no hay una organización de derechos humanos de la red en Zacatecas, pero digamos esta franja en este sexenio ha estado totalmente controlada por diferentes grupos criminales. Otra de los rasgos de esta región durante este sexenio es la desaparición de personas, la desaparición forzosa de personas, los hallazgos de fosas clandestinas. También durante este sexenio se han dado algunos eventos de graves represiones que ahorita vamos a profundizar, el incremento en la región del número de feminicidios y agresiones contra las mujeres, asesinatos y desapariciones tanto de personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y del territorio, de periodistas, pero también muy particularmente agresiones, asesinatos contra madres buscadoras y colectivos de familiares en busca de sus personas desaparecidas, y también la imposición de diferentes megaproyectos de muerte por parte tanto de empresas nacionales como transnacionales, en colusión con grupos criminales y autoridades de los 3 niveles de gobierno. Entonces, caracterizaríamos el sexenio con estas graves violaciones a los derechos humanos. Y vamos a destacar algunos casos, porque la región es muy amplia, entonces solamente nos vamos a centrar en algunos casos, digamos, que nos muestran los signos de gravedad, pero también los patrones de violación a los derechos humanos durante el 2018 al 2024. Y ya lo mencionaba Juventina, pero es un caso muy grave que pasó, digamos, en el marco de la pandemia y de las restricciones que se hicieron en la
la pandemia en el estado de Jalisco, ¿no? Este evento pues muy grave que ocurrió el 4, 5 y 6 de junio de 2020, cuando fue asesinado por policías municipales el joven Giovanni López, y fue pues toda una represión que se dio durante movilizaciones que se hicieron en la ciudad de Guadalajara durante 3 días, 4, 5 y 6 de junio, casi vamos a ese aniversario en este mes que está entrando, y ahí lo que sucedió fue más de 100 desapariciones forzosas en el marco, digamos, de estas movilizaciones de estos 3 días, tortura, violaciones, encarcelamientos, vejaciones. Y bueno, lo refiero, digamos, como algo muy grave que pasó en la región y que precisamente el día de ayer, antier, 28 de mayo, estábamos justo en memoria y exigiendo justicia por los 20 años también de la represión en Guadalajara, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, la Unión Europea y el Caribe. Otros 2 actos de represión en este sexenio, otro también en el marco de la pandemia, que es importante, digamos, como no perder de vista que estamos hablando de este sexenio que estuvo además marcado por la pandemia de COVID-19, se dio también en el 2020 en León, Guanajuato. Recordarán, en la marcha para exigir justicia para Evelyn hubo la detención de 22 mujeres y las agresiones a 4 periodistas. También en el estado de Guanajuato, en el año 2022, en la ciudad de Irapuato, se retuvo a 30 mujeres que se manifestaban en contra de la violencia feminicida. Entonces solamente estamos señalando estos 3 eventos de graves violaciones, digamos, de represión, de encarcelamiento, de desaparición, de tortura, de vejaciones en la región. Pues estamos hablando del gobierno de Guanajuato, que actualmente es gobernado por el PAN, y estamos hablando del gobierno de Jalisco, que actualmente es gobernado por Movimiento Ciudadano, y sobre todo Jalisco, que se ha caracterizado el gobierno estatal actual como un gobierno autoritario y un gobierno represor. A la fecha, estos graves eventos de represión continúan en total impunidad. Recordábamos justo el 28 de mayo que también en ese evento, hace 20 años, también en Guadalajara, más de 100 personas también encarceladas, torturadas, compañeros extranjeros que fueron deportados, y no hay detenidos, ¿no? O sea, son casos pues altamente violatorios y que se encuentran en total impunidad. Entonces también estamos hablando de un sexenio en donde, digamos, el sello sigue siendo la impunidad, no importa quién gobierne. Otro tema que queremos destacar pues es todo lo que tiene que ver con desaparición de personas, fosas clandestinas y agresiones a personas defensoras, periodistas, madres y familiares en busca de sus personas desaparecidas. Y aquí solo destacar que Jalisco pues ocupa el primer lugar de personas desaparecidas a nivel nacional, con más de 16,000 personas, y algo pues muy grave, además de la cantidad de personas desaparecidas, es que fundamentalmente y principalmente son jóvenes. Es decir, hay una generación que está siendo agredida, que está siendo desaparecida y que está siendo arrebatada. También Jalisco ocupa el primer lugar del número de cuerpos encontrados en las fosas clandestinas y el segundo lugar a nivel nacional del número de fosas clandestinas. En Guanajuato destacamos que durante este sexenio
se han asesinado a 8 madres y familiares de personas buscadoras, ¿no? O sea, estos asesinatos tan dolorosos, ¿no? Que de las madres en busca de sus personas desaparecidas, que ya de por sí viven un calvario y que además por su labor de búsqueda están siendo asesinadas sin haber encontrado a sus seres queridos y pues dejando también en la orfandad a sus familias. Otro aspecto a destacar en la región es todo lo que tiene que ver con la imposición de megaproyectos y lo que esto conlleva para que se puedan llevar a cabo, que significa el asesinato de defensoras y defensores del territorio, principalmente de pueblos originarios. Y aquí destacamos 2 casos que para la RTDT y las organizaciones de la región nos parecen terribles. El primer caso es el de la mina Peña Colorada, esta mina que se encuentra en la Sierra de Manantlán, que está ubicada en Jalisco y Colima. Y aquí en el sexenio que estamos haciendo este balance, se asesinaron 2 indígenas náhuatl de la Sierra de Manantlán, pero desde que se instaló la mina van 13 defensores náhuatl asesinados y un defensor desaparecido. El otro caso que destacamos también es el caso de la comunidad indígena náhuatl de Santa María Ostula, en Michoacán. Aquí también, digamos, por la empresa minera Ternium, que está ubicada también en Michoacán, que también es la misma, ¿no?, que está ubicada en Colima y en Jalisco, con la mina Peña Colorada. Y aquí, en lo que va del sexenio, se han registrado 7 asesinatos de defensores de comuneros de Ostula. El último, pues muy recientemente, el 17 de mayo, el caso de Antonio Regis Nicolás. Una cosa bien importante es que es fundamental que nombremos a las y los defensores asesinados, a las y los defensores desaparecidos. Sin embargo, son tantos compañeros que pues aquí hacemos, exigimos justicia y también un llamado, digamos, a su memoria. Pero en el caso de Santa María Ostula, la situación es tan grave que lo que tienen documentados los comuneros y las comuneras de Ostula es que desde el año 2004 se han asesinado 42 defensoras del territorio en Ostula y hay 5 desapariciones forzosas. Bueno, lo que vemos en la región es que, y en el sexenio, es que hay una continuidad. O sea, en este sexenio de 2018 a 2024 hubo una absoluta continuidad del modelo extractivo y de la política o del modelo industrialista. Vemos también una política también de continuidad, de exterminio y de agresión, principalmente a los pueblos originarios. O sea, podríamos ir estado por estado y nombrar a los diferentes pueblos originarios que son guardianes de los territorios que se están oponiendo a estos megaproyectos de muerte. Vemos también en este sexenio un trato absolutamente diferenciado por parte del gobierno federal, algunas luchas en defensa de la tierra y el territorio. Por ejemplo, a quienes se atrevieron a cuestionar los megaproyectos del gobierno federal, como el Tren Maya, como el proyecto interoceánico o el proyecto integral Morelos, solo por nombrar 3 de los grandes megaproyectos de este sexenio. En el caso del proyecto integral Morelos, ya nos decía también Cubetina, el asesinato de Samir, ¿no? Por oponerse, por alzar la voz,
pero todas las agresiones a los diferentes defensores que se han opuesto o que han cuestionado estos megaproyectos del actual gobierno que está cerrando. Vemos también muchas contradicciones en el sexenio, ¿no? Porque por un lado el gobierno federal, digamos, se comprometió a no más concesiones mineras. Sin embargo, las concesiones que ya están, como los dos casos que solamente estoy poniendo de ejemplo en esta región, pues están implicando muerte, devastación, exterminio y un control absoluto de grupos criminales coludidos con los 3 niveles de gobierno, coludidos también con Guardia Nacional, con militares, con paramilitares, con policía. O sea, es todo un cóctel que pone en total vulnerabilidad a los pueblos. Lo que vemos también en las contradicciones, digamos, de promesas o de promesas de este gobierno es el caso del fracking, por ejemplo, que también se dijo no al fracking, y sin embargo lo que está documentado es que esta técnica se sigue usando. Se ha hablado mucho por parte del gobierno actual, en el caso del agua, de no más concesiones al agua o una redistribución del agua. Sin embargo, este gobierno incumplió el mandato constitucional de emitir una ley general de aguas que permita modificar la ley de aguas nacionales actual, que permite el acaparamiento, que permite la contaminación y que permite, digamos, pues que el agua esté en muy pocas manos. Vemos contradicciones también, por ejemplo, con el caso de la cancelación de la cervecera en Mexicali, ¿no? Que hay, digamos, todas estas consultas, ¿no? También nacionales que se hicieron en este sexenio, y que se cancela la cervecera en Mexicali, pero es muy probable que se vaya al sur. Entonces, digamos, nos parece pues que hay esta continuidad de la política extractiva. Y finalmente decir que para los pueblos, sobre todo originarios de la región occidente, las principales amenazas tienen que ver, además de estos megaproyectos que ya mencioné, con monocultivos, principalmente de aguacate, que está también en manos de grupos criminales, como una estrategia de lavado de dinero. Vemos también monocultivos de berries, vemos monocultivos de agave en toda la parte, digamos, de Jalisco, y vemos también finalmente, digamos, una política en las grandes ciudades de la gentrificación, que está significando también pues favorecer a empresas inmobiliarias, a los cárteles inmobiliarios, a costa, digamos, del despojo y de la destrucción también de los bosques, de las áreas naturales o áreas protegidas. Pues esto es un breve panorama, ¿no?, de la región occidente, y estos son algunos de los rasgos y signos de violación en materia de derechos humanos en este sexenio. Gracias. Muchas gracias, María. Yo creo que es importante relevar que en esta zona hay verdaderas, como en la costa de Michoacán, que es una tierra caliente. El caso de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos en enero de 2023, a pesar de ser uno de los casos que cuentan con la mayor de la visibilidad y la competencia de autoridades, de organizaciones civiles, a pesar de que fue un caso que incluso el presidente de la República en la mañanera se comprometió a corresponder y responderle a la familia sobre su paradero, han pasado ya más de un año, van a ser 2 el próximo año, y no se tienen avances sustanciales con relación a la aparición con vida de nuestro colega Ricardo Lagunes y el defensor comunitario Antonio Díaz. ¿Qué sucedió? Sí sucedió que encontraron fosas clandestinas que destaparon, como en Guerrero ha sucedido también y en otras entidades de la República, han destapado la dimensión de la tragedia de la desaparición forzada en este país.
Entonces sí queríamos llamar la atención y es un caso también emblemático en el que la minera Ternium ha sido señalada por los familiares con respecto a los intereses que estaban afectando y que denunciaron también los comuneros. Este trinomio de empresas, crimen organizado, omisión de autoridades es uno de los aspectos que también encontramos en distintas regiones en México y que se retratan en este informe. Ayer mismo todavía, desde la red TDT, en coordinación con nuestras colegas de Michoacán, de la red solidaria, emitimos una acción urgente justo por el ataque a la comunidad de Coahuila en Chinicuila. Y es decir, que estos acontecimientos no han cesado. Y este es el motivo de presentar este documento, que es un documento vivo, que se está actualizando desafortunadamente en detrimento de la violación de derechos humanos. Está también con nosotras el día de hoy Mariana Bermúdez Morales, está a mi derecha. Ella es integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC, con sede en la Ciudad de México, y además también forma parte del equipo coordinador, representando a las organizaciones de la región centro. Entonces va a compartirnos algunos elementos de este balance. Bueno, pues buenas tardes. Por acá yo soy la coordinadora de la región centro, que está compuesta por alrededor de 20 organizaciones que trabajan o tienen sede en el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, y hay otras organizaciones también de la región centro que hacen trabajo a nivel nacional. Entonces, eso caracteriza un poco de manera diferenciada, pero también de manera muy rica, a la región centro con todas las organizaciones que la componen. Y bueno, pues en la región centro, justo por estar en el centro, ¿no?, confluyen un montón de problemáticas que también se cruzan, ¿no?, y se componen o se complejizan de maneras diversas. Entre ellas, pues, una problemática que ha sido común en este gobierno y que atraviesa todas las regiones ha sido el de personas defensoras. Ya como bien lo mencionaron mis colegas, no solamente ha sido el ataque hacia personas defensoras del medio ambiente que luchan contra estos grandes megaproyectos, sino también, y lo hemos visto más en estos últimos días, pues esa represión que ha habido hacia las personas manifestantes en las diversas manifestaciones que ha habido, no solamente por apoyo a Palestina, sino también en la exigencia de otras luchas. Eso que ha implicado, pues, que la ocupación del espacio cívico se ha reducido, ¿no? Y no solamente eso, sino que también ha implicado un retroceso en los derechos de libertad de expresión y protesta social. Esto no implica o no significa que haya estado garantizado desde antes, sino que todavía había otro tipo de condiciones con las cuales se pueden desarrollar este tipo de manifestaciones. Sin embargo, bueno, ahora ha implicado que estas condiciones sean diversas, no solamente por los discursos que se han emitido desde el Ejecutivo Federal y otras instancias, sino también por la propia desmovilización que ya se había mencionado al inicio. Otra de las características que ha tenido la región centro, que me parece que es más peculiar por acá, ha sido el tema de los ataques hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, y también el tema del alza de los transfeminicidios, que no siempre han sido reconocidos ni tampoco nombrados como tal. Eso que implica que, bueno, en el tema de la violencia de género, no solamente contra las mujeres, sino también con la comunidad LGBTIQ+, pues los datos o no existan, o haya unos datos diferenciados que no siempre reflejan la realidad que estamos viviendo por acá en la región centro. Por otro lado, ya tocando el tema de la violencia de género, pues durante el COVID hubo un incremento en el alza de los casos de violencia de género en su diversidad de modalidades, y eso implicó también que el acceso a la justicia pues no solamente fuera deficiente, sino que no todos los casos llegaran a la reparación integral del daño, que ha sido uno de los grandes obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la justicia, pero también una de las grandes deudas que el Estado mexicano, no solamente en este sexenio, sino también en sexenios anteriores, tenga hacia con las víctimas. Por ejemplo, los compañeros de CINAC, que se encuentran en el estado de Hidalgo,
pues nos han reportado que, por ejemplo, en los casos que han acompañado de violencia de género, gran parte de esta reparación integral del daño se ha ido en una compensación económica. Las medidas de reparación del daño pues comprenden la rehabilitación, la compensación, las medidas de no repetición, entre otras, que ahora no recuerdo, no tengo tan presentes, pero que al final estas medidas de compensación económica han ido hasta en un incremento del 34.6%, que el Estado se ha derivado más hacia la compensación económica que, por ejemplo, para pensar en cómo garantizar la no repetición o cómo poder generar medidas más integrales que no solamente beneficien de una manera económica, sino que permitan transformar las condiciones de las víctimas. Esto genera que, bueno, pues no todas las familias se sientan identificadas con estas medidas que les dan de reparación integral de daño, ni tampoco que satisfagan sus necesidades en la diversidad de modalidades que hay. Principalmente en el tema psicosocial, en el tema, por ejemplo, de las familias que han acompañado y que han perdido su empleo y otros patrimonios. También, otra de las cosas por el acceso a la justicia es la mala clasificación de los delitos, que era algo que se había logrado avanzar y ahora parece que estamos yendo otra vez en retroceso. Pues, como siempre, y a veces parecemos un poco repetitivas, pero más que repetitivas es pues, seguir exigiendo que se garantice la incorporación de la perspectiva de género en la recopilación y sistematización de datos, en la emisión de sentencias, ¿no? Y en la capacitación del personal, que más que capacitación pues es una sensibilización, ¿no? Hacia los casos. Y también pues ahora esta exigencia para el reconocimiento de los feminicidios dentro de los datos sobre las estadísticas y también que se generen estas condiciones que permitan también acceder a la justicia desde esta perspectiva interseccional y que beneficie y que pueda tener esta transformación de condiciones para la comunidad LGBTIQ+. Por otro lado, pues los feminicidios, ¿no? Han sido la continuidad de estos sexenios, ¿no? Y que por acá pues es importante pensar de qué manera el siguiente sexenio que entre, ¿no? Con el partido, con la persona que llegue, que elijamos de manera democrática, pues pueda fomentar y pueda prevenir estos casos, no solamente para disminuir los índices, sino para realmente transformar estas condiciones de violencia en las que las mujeres habitamos. También, por otro lado, algo que desde la región centro se ha identificado es que el problema de la trata de personas se ha incrementado, principalmente en el estado de Tlaxcala. Es una problemática que ha ido a la alza y que desde, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Julián Garcés ha identificado y documentado que hay al menos 21 estados de los 32 que habitamos en este país en los que la trata de personas es una problemática latente. Y eso pues es realmente preocupante, porque con estos procesos no solamente de gentrificación que se evitan, sino toda la problemática del crimen organizado, pues es una de las problemáticas que hay que colocar bastante ojo, porque no es una cosa que solamente esté atendiendo a un grupo específico de mujeres, sino que principalmente las niñas son las que se han visto involucradas en esta problemática. Otra de las cosas, ¿no? Ya más en el tema medioambiental ha sido el derecho al agua, que es algo que está atravesando todo el país y que principalmente la región centro lo estamos sufriendo, no solamente por el desabasto en la diversidad de sistemas, sino también por la contaminación que ha habido de los ríos y de las cuencas a través de estos grandes megaproyectos, que ha sido pues una de las grandes problemáticas con las que se han enfrentado los territorios y las comunidades principalmente indígenas, pero que también ahora pues con toda esta gentrificación que ha habido al menos en la Ciudad de México no hay la capacidad ni los recursos para poder abastecer a tanta población migrante. Y pues también entendiendo en todo este tipo de movimientos y de problemáticas que acontecen, pues la Ciudad de México también está siendo un centro de recepción, ¿no? de personas de movilidad humana, pero también de desplazamiento forzado que ha implicado pues el resto de las personas en los estados donde se vive un incremento álgido de la violencia, pues tengan que recurrir a espacios más seguros. Y
por ahí, pues, también algunas de las reflexiones que teníamos como organizaciones en la región centro es preguntarnos, cuestionarnos cómo es que pasamos estas leyes, ¿no? Estos avances legislativos, esta creación de políticas a la acción, ¿no? A la transformación de condiciones, pero también en toda esta complejidad, cómo es que le exigimos a las instituciones que puedan hacer garantes de nuestros derechos humanos, cuando incluso hay organismos del Estado que se encargan, o la tarea que tienen es encargarse de velar y de garantizar nuestros derechos humanos, y que ahora han estado ausentes, no solamente hacia el acompañamiento de las víctimas, sino hacia el posicionamiento que tienen hacia ciertos temas de violaciones graves a derechos humanos. Y de ahí pues podremos irnos como muy profundamente con cada una de las instancias que acompañan este tipo de procesos. Sin embargo, pues creemos que el tema no es un tema cuantitativo, sino cualitativo, ¿no? ¿Qué tanto eso se ha logrado avanzar? ¿Qué tanto este sexenio en sus 3 niveles de gobierno ha logrado avanzar y garantizar los derechos humanos? Pero también cómo es que este gobierno, que parecía ser un poco más cercano a los movimientos sociales y a las víctimas, ha cumplido también ese rol de poder ser garante de derechos humanos y poder acompañar y dar verdad, justicia y memoria a todas las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos. Y por supuesto, pues ya como para finalizar, ¿no? Algo que también vemos importante recalcar es seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional en los distintos niveles de gobierno para que puedan atender pues todas estas graves violaciones a derechos humanos, pero también pues, los delitos. Me apagué, me censuré, perdón. Y sí que puedan pues eso, responder a las necesidades de las víctimas y pues seguir construyendo ese mundo que buscamos. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Ciertamente en la Ciudad de México confluyen muchas de las realidades que en las entidades acontecen. Y bueno, vemos a diario que en las calles muchas de estas protestas y demandas incumplidas se concentran en la ciudad. Justo uno de los temas que reflexionábamos también, sobre todo de los temas de la descentralización de las instituciones. Pensamos que no únicamente tiene que ver con la descentralización de los edificios, de los espacios públicos, sino más bien de las prácticas. Y nos parece que en ese sentido las prácticas descentralizadas todavía son un proceso pendiente en México. Está con nosotros también Aide Reza Valentín. Ella también es integrante del colectivo contra la tortura y la impunidad, el CECI, con sede en la Ciudad de México y también en Acapulco, Guerrero. Ella además forma parte del equipo coordinador representando a las organizaciones de la región sur. Les vamos a darle la palabra. Gracias, Víctor. Bueno, la región sur consta de 10 organizaciones y están en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Hablando un poquito del contexto nacional, hablar un poco de la violencia, las violencias con el crimen organizado, y que es como parte de ya, bueno, se ha vuelto una parte de la cotidianidad, ¿no? Creo que de toda la república y todas las regiones. Porque bueno, ya tiene que ver con actividades económicas, megaproyectos, que ponen en riesgo nuestra vida, la integridad, la paz y la seguridad, ¿no? Hablando sobre todo de Guerrero, lo que a nosotros nos ha pasado anteriormente eran los narcobloqueos, ¿no? Que paralizaban Acapulco por completo, cerraban todas las vías principales y no había ninguna manera de poder moverse dentro de la ciudad. Bloqueaban todo, después eran las entradas principales, todos los puntos de salida. Después pasó lo que fue en la capital, Chilpancingo, ahí que donde se paralizó, pero se paralizó Chilpancingo, pero también las comunidades, ¿no? Entonces quedamos completamente, a manos del crimen organizado.
Y también esto habla de, bueno, que ya no había abastecimiento de comida, de que ya también, que el crimen organizado llegan a las comunidades y, bueno, también va de la mano con el desplazamiento forzado, que las personas, las familias, tienen que salir de las comunidades por el índice de violencia. Y, bueno, hablando de Oaxaca, también el desplazamiento forzado por despojo de tierras en puntos de interés para los megaproyectos es visible en zonas como el istmo de Tehuantepec y la Sierra Sur. En Chiapas, en los últimos años, se han registrado sucesos con altos niveles de violencia que han vulnerado la paz y la tranquilidad de la población civil, en donde se disputa el control territorial por parte de grupos de la delincuencia organizada. Y, bueno, también está llevado a la prostitución, a la trata, a la desaparición de niñas y mujeres, del tráfico de órganos. Y, bueno, sobre todo, en todas las regiones tenemos la negación de las autoridades federales y estatales, así como la omisión para dar atención a esta crisis que atraviesa la República. Y en casos, bueno, tenemos el caso de Ayotzinapa, que este sexenio no se esclareció, no conocimos la verdad, qué es lo que ocurrió con los jóvenes, pero también tenemos un caso muy actual, que es el que pasó el 7 de marzo, con el joven con el normalista, ¿no? Yankee, que él participó días antes, había participado en la manifestación del Palacio, en las puertas del Palacio Federal, y que después lo trataron de criminalizar, ¿no? Ahí tenemos este caso. También tenemos un caso que fue en mayo de 2022, que mujeres, bueno, colectivas de mujeres en busca de sus personas desaparecidas fueron desplazadas, bueno, fueron desalojadas sin protocolos de actuación en Chilpancingo, y donde, bueno, días antes había dicho la gobernadora que Guerrero sería el santuario de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí encontramos esta controversia. Bueno, y también la criminalización que ha pasado dentro de las organizaciones. Dentro de la región tenemos a los abogados y los compañeros de Tlachinola por la defensa de los normalistas, y también el actual hostigamiento, bueno, el hostigamiento ahorita actual de los compañeros de Código de H también. Y un caso muy relevante que tenemos, que fue el 5 de agosto del 2021, que fue víctima de desaparición forzada Vicente Iván Suárez Muñoz, integrante del CECOT, una organización que defiende y protege el río Papagayo ante la construcción de una presa por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y que pues afectaría a 24 comunidades indígenas y rurales y perjudicaría a 5 municipios. Y bueno, muchísimas gracias, Andy. Yo quisiera también retomar un evento que ocurrió el año pasado con el huracán Otis, que justo pegó en Acapulco, en donde tiene sede el CECETI, en la región sur. Y bueno, cuando analizábamos este tema veíamos que justo era como la confluencia y la síntesis de varios de los problemas estructurales en nuestro país. Por un lado, la ausencia de políticas de prevención que pudieran justo evitar la tragedia y la dimensión de lo que vimos en Acapulco, el nivel de atención y de reacción inmediata, y hoy en día, hoy en día vemos que justo el escenario no está reconstruido y que por el contrario tampoco existen respuestas ni certezas de que ese tipo de eventos no vuelvan a suceder, no solo en Guerrero, sino en cualquier otra parte de la entidad. Entonces, sí nos parece importante. También mencionar que las organizaciones, particularmente en Guerrero, que forman parte de la región sur, han documentado a lo largo del tiempo la evolución de la llamada guerra sucia. Es decir, no son organizaciones improvisadas que hoy en día estén acompañando procesos que tienen el foco mundial
sino que durante largo tiempo han estado también documentados los episodios de la guerra que han quedado impunes, ¿no? Y bueno, nos sumamos también a la demanda de verdad y justicia para Ayotzinapa. Estamos en vísperas de que se cumplan 10 años y sin que se toquen actores como las Fuerzas Armadas, que son claves para poder esclarecer este evento y ese acontecimiento tan doloroso en nuestro país y para el mundo. Finalmente está con nosotros también Aldo Jorge Ledón Pereira. Él es integrante de la organización Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes hacia la Asociación Civil, y con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y quien además forma parte también del equipo coordinador, representando a las organizaciones de la región sureste de la red de... Gracias por el esfuerzo, por la garganta. Van a escuchar un poquito grave la voz, pero por una cosa de garganta. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por esperar, por aguantar el calor, que no es cosa fácil, pero muchas gracias. Y bueno, en esta parte nos toca analizar el elemento de lo que ha sido la militarización en México durante este último sexenio. Tratamos de hacer una línea progresiva del 2018 al 2024 y entendiendo como un elemento tal vez clarificador sobre el proceso de militarización en México, que hay un cambio de narrativas muy abrupto de cómo se comienza el 2018 a cómo se termina el 2024. Creo que un primer elemento importante a notar es la narrativa de no más militarización, esta promesa hecha de regresar a los militares, a los cuarteles y regresar el orden civil y de corporaciones civiles en materia de seguridad a México, es decir, comenzar a tener un orden mucho más en términos civiles que militares. Creo que hay un elemento importantísimo cuando hay esta famosa reunión de Andrés Manuel con el general Cienfuegos, además con todos los elementos que después tuvo esta orden de aprehensión en Los Ángeles por parte del general Cienfuegos, pero que hay un elemento en donde se recuerda mucho cuando Andrés Manuel sale y tiene una reunión después con los 13 generales de división y dice: no pensé que estuviéramos tan mal. Y a partir de ahí pareciera que hay un cambio en la narrativa y en el enfoque de seguridad, en donde hay un replanteamiento del ejército como tal vez el aliado más leal que podría tener, o tal vez el menos corrupto en algún momento, como se comienza a hablar. Pasamos entonces de esta dinámica de no más militarización a la de un mecanismo de seguridad civil a uno militar, es decir, ahora había una justificación de por qué los cuerpos militares tenían que estar en la calle, en la defensa o en el restablecimiento del orden social en México. Hay un elemento importante que es reconocer las evidencias de las fallas que tenían los cuerpos anteriores de seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, es decir, todos los demás intentos que hubieron de establecer grupos de control social y de seguridad, y que entonces Andrés Manuel plantea un tipo cuerpo élite, además con altos valores en términos patrióticos, en términos de respaldo a la sociedad, en el cual entonces pudiera tener condiciones de defender al pueblo mexicano. A partir de esto es que se da el anuncio de la creación de la Guardia Nacional. Recordarán también como todos los elementos mediáticos que hubieron, ¿no? Es decir, estos mexicanas de corazón que se integran a las filas para restablecer el orden del país, es decir, había una carga en términos patriótica de lo que implicaba, ahora sí, como somos los buenos, salir a restablecer todo este equilibrio. Después de esto, comenzamos a ver que se establece la Guardia Nacional, pero algo que hemos visto, y no solamente en este sexenio, sino en otros, es cómo se legisla y cómo se modifica la Constitución para poder legalizar graves violaciones a derechos humanos. Entonces, viene la reforma a la Constitución para permitir que los cuerpos militares puedan estar en la calle, y se viene principalmente la ley de la Guardia Nacional. Una ley además en la cual desde organizaciones, no solo en la región sureste, sino en general que trabajan temas de movilidad humana, se hablaba mucho de cómo se le había permitido, se le habían ampliado las atribuciones a la Guardia Nacional para hacer la identificación, la detección y la detención de personas migrantes, algo con lo cual se había peleado mucho en parte del artículo 11 de la Constitución, en parte de lo violatorio que podía ser, y ahora este nuevo grupo, que además tiene un respaldo social importante, surge con esta nueva superposibilidad de mayores facultades.
Un elemento importante también, y por eso lo ponemos con el tema migratorio, es que la Guardia Nacional tiene un papel fundamental en el control migratorio a partir de este ultimátum que el gobierno de los Estados Unidos establece a México a partir de las caravanas migrantes. Es decir, el tema arancelario, que era lo principal de aumento, y todas estas restricciones convierten a la Guardia Nacional, lo hemos dicho así, como un grupo de granaderos o como el brazo armado del Instituto Nacional de Migración, y de repente es más confusa su labor. Entonces están en los territorios para restablecer el orden, o están en frontera norte y en frontera sur para perseguir a las personas migrantes y detener su tránsito, sus opciones de trabajo. Lo nombramos ahí no solo por un elemento de seguridad nacional y de seguridad interna, sino como un elemento que puede darnos ciertas notas o ciertas pistas de cómo también la política mexicana en términos de seguridad ha estado supeditada a las necesidades del gobierno estadounidense. Después hay un elemento importante también cuando hablamos de la pandemia, y justo decíamos que durante la pandemia las Fuerzas Armadas tomaron esta labor pues de respaldo de contingencia a nivel nacional, pero de manera sigilosa, y durante todo ese año que las personas estuvimos en la cuarentena, de manera muy sigilosa hubo una expansión territorial de las Fuerzas Armadas, y cuando salimos a esta nueva normalidad nos dimos cuenta que nuestros territorios estaban completamente militarizados, que había ya nuevas guarniciones de la Guardia Nacional, que existían nuevos cuarteles en diferentes regiones, y pasó enfrente de nosotros sin darnos cuenta y con una justificación de pandemia. Entonces hay un elemento importante en reconocer que la pandemia sirvió como elemento directo para que no encontrara ningún tipo de resistencia o de oposición por parte de la sociedad, porque pues estábamos guardadas en las casas o en otros espacios intentando no contagiarse del COVID. Entonces este elemento importante de pandemia también nos trae. Decimos entonces que frente a una mayor militarización, la violencia prevalece y se dispara en varias regiones del país. Por dar datos que son públicos, 188,000 asesinatos dolosos en este sexenio, más de 50,000 personas desaparecidas. Y por dar un ejemplo mucho más aterrizado, Chiapas y Guanajuato como ejemplos de fracaso de seguridad frente a la estrategia de aumento de militarización. Es decir, dos estados en los cuales se militarizaron por completo y que hoy día en México comprenden de los lugares más violentos en nuestro país. Conflictos, tanto en Chiapas como en Guanajuato, que son difíciles de analizar, pero con evidentes elementos de origen de la corrupción de las corporaciones que estaban en estos territorios. Decimos en el caso de Chiapas, por ser una zona estratégica de paso de mercancías legales e ilegales desde los años 80, y en el caso de Guanajuato por el control de los recursos naturales, por los recursos de combustibles. Un elemento también importante es decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente en el 2021 registró más de 940 quejas en contra del Ejército y de la Guardia Nacional, más que en 8 años hacia el 2021, lo que nos da también un elemento de indicador sobre pues, el papel real que se está teniendo o no. Otro elemento importante ha sido, y un ejemplo central que evidencia la impunidad en cuanto a hablar de los cuerpos militares, tiene que ver con el esclarecimiento no dado del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con elementos además muy claros de responsabilidad señalados por el cuerpo militar, y en donde tenemos una postura del Ejecutivo en donde sale más a una defensa permanente de su corporación favorita pareciera, ¿no? Diré también que hay que todos estos elementos en México durante estos años permitieron la consolidación ahora de esta otra parte del militarismo, es decir, la influencia y el dominio en la vida social, económica y política en México del ejército. Es decir, pasamos de cuerpos militares dedicados a la seguridad a gestionar temas de desarrollo, de salud, de economía, de medio ambiente, es decir, pareciera que entonces se cedieron todas las responsabilidades civiles del gobierno a los cuerpos militares en la historia latinoamericana, con los riesgos que eso tiene como ejemplos en las dictaduras que se han dado en el Cono Sur y en Centroamérica. Un elemento importante es que la transferencia de las funciones civiles a las Fuerzas Armadas a nivel federal fue del 83%, a nivel de convenios entre Fuerzas Armadas y otras instituciones federales.
que al final estos convenios no estaban relacionados con elementos de seguridad pública, sino principalmente de gestión de desarrollo. Entonces, esto nos lleva siempre como a una pregunta: las Fuerzas Armadas, como un actor consolidado en el desarrollo de la vida social en México, y que siempre decimos de la seguridad al desarrollo o ambas, ¿en qué papel se encuentra y en qué papel se va el ejército en este momento? Y por último, a manera de dudas, y que nos preguntamos en las distintas regiones, es si la estrategia de seguridad parece no haber tenido el resultado esperado y las condiciones de seguridad y paz en México son de carácter prioritario y urgente, ¿cuál es el mecanismo adecuado que permita la protección y la seguridad de las poblaciones desde un enfoque de seguridad humana y desde un enfoque de derechos humanos? Y la otra gran interrogante, por más extraña que pueda surgir y parecer, es si la política de seguridad, el desarrollo social y economía en México están integradas por estos nuevos actores militares en los próximos años, ¿cuáles deberán ser los mecanismos de interlocución, de monitoreo, de rendición de cuentas y de participación ciudadana de cara a una estructura militar en nuestro desarrollo en México, o no? Y volver y exigir el papel que el ejército tendría que tener, que es salvaguardar la integridad de la nación desde sus cuarteles y en un lugar activo cuando viene una situación de invasión o de guerra. Entonces, bueno, un poco por ahí. Gracias. Muchas gracias, Aldo, por esfuerzo y disposición. Y bueno, también solo animarles a que una vez que hagamos la difusión de este documento, también nos interesa recibir su retroalimentación. Y es básicamente, como les decía al principio, una invitación para podernos acercar al trabajo de las organizaciones que integran la red TDT directamente en campo, ¿no? Esta es básicamente la esencia de la red TDT, una red compuesta por colectivos con expertise significativa en el acompañamiento a distintos sectores de la sociedad civil en este país y que han estado coincidiendo y también colaborando para poder transformar las condiciones estructurales. Hay dentro del documento también una valoración subjetiva sin duda alguna, pero desde la experiencia también sin duda alguna, de lo que han significado las instituciones en México, algunas de ellas con las que nos hemos encontrado frecuentemente, con las que hemos tenido tensiones, como el Instituto Nacional de Migración y su papel con todo el tránsito y la movilidad en México, la Comisión Nacional de Búsqueda con esta desaparición y nuevo registro de víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin duda, todo el tema del aparato de justicia y las fiscalías del país, la Fiscalía General, también son un aspecto relevante que nos parece importante señalar en términos de la debilidad y de los ciclos de impunidad y las inercias que se continúan reciclando. Ubicamos a otros actores que no son propiamente del Estado, que son descentralizados, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si bien es cierto que reconocemos las recomendaciones en temas en los que han incidido, sobre todo el DESCA, sí también señalamos que hay temas que no han abordado, como el tema de la militarización y el papel de las Fuerzas Armadas en México, ¿no? Nos parece preocupante que ante aspectos relevantes en el país, en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la entidad que podría promover recursos, amparos que pudieran echar atrás y reformas, imposiciones, decretos, hemos visto también una Comisión Nacional de Derechos Humanos silenciosa y de acuerdo con las autoridades federales. Finalmente, enunciamos algunas recomendaciones también en este documento, no son exhaustivas, seguramente nos harán falta muchas más, pero dentro de las más rescatables señalamos algunas que nos parecen interesantes. Pese a que desde el 2011 fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos y pese a que hay diversas sentencias de la Corte Interamericana, acabamos de pasar el examen periódico universal en México, vemos que las políticas públicas, los planes de gobierno y la normativa de las instituciones del Estado mexicano no están armonizadas con los estándares de derechos humanos. Esto es un problema importante con el que nos encontramos día a día en nuestro quehacer como personas defensoras
La protección, sin duda alguna, la protección a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, a defensores comunitarios. Es importante que se puedan tomar medidas más allá de las que puede ofrecer un mecanismo de protección federal y que se puedan atender las fuentes de riesgo. Insistimos en la importancia de que se puedan priorizar y fortalecer las medidas políticas, que muchas veces tienen que ver con sentar a la autoridad local o estatal de determinada entidad para poder señalar los problemas que acontecen o las violaciones a derechos humanos en una entidad. Y vemos que por un lado tenemos un mecanismo securitista con medidas materiales, pero que no está atendiendo las fuentes de riesgo. La implementación de marcos jurídicos generales y estatales en materia de desaparición de personas y de tortura es uno de los temas también pendientes dentro de este sexenio que concluye y que vemos como retos para las siguientes autoridades. El tema de revisar los registros certeros, la metodología adecuada y pública. Nos oponemos al subregistro, pensamos que es importante considerar el esfuerzo titánico de colectivos de búsqueda de familiares que tienen constancia, tienen información de los sitios en los que se encuentran probablemente las personas desaparecidas, tienen estrategias que han desarrollado y que por el contrario vemos que han sido también asesinadas. Hay varias recomendaciones que se enarbolan en este documento con relación a megaproyectos. Insistimos en la importancia del derecho informado, del derecho a la consulta y de que se puedan también realizar estos planes y proyectos sin que tengan un alto costo social, un impacto al medio ambiente, como lo hemos estado viendo ahora, ¿no? Que haya una investigación con perspectiva de género en el caso de homicidios de mujeres y de feminicidios, la investigación de transfeminicidios también y su incorporación en las estadísticas. Vemos que se sigue negando todavía el tema de los transfeminicidios. Reconocer la crisis de violencia que se vive en el país. Tenemos zonas verdaderamente inaccesibles en México, controladas por el crimen organizado. Y vemos a un Estado ausente, autoridades que no deciden o que no quieren entrar, y vemos que es importante atender esas causas estructurales. Lo decía Aldo finalmente, el modelo de seguridad ciudadana, revisarlo, que nos permita avanzar hacia una transición de un modelo civil y no militarizado. Agradecemos la participación del equipo coordinador. Les invitamos a que la red PDT y sus organizaciones integrantes estamos siempre abiertas al diálogo con diversos actores, con ustedes, y pues siempre agradeceremos sus comentarios. Abrimos este espacio para preguntas, aportes, retroalimentaciones que tengan, si existen de parte de los asistentes. Yo creo que Gracias, Gabriel. digo, primero felicitarlos por el esfuerzo, creo que es bastante grande, pero que también habría que recalcar sí más el tema del Instituto Nacional de Migración en cuanto a la impunidad que tiene ya durante todo este sexenio, y justamente en la región centro, en la Ciudad de México, el incumplimiento a leyes como la de la interculturalidad, que nos mantiene en una situación de crisis con todas las personas en movilidad humana. Nunca habíamos tenido una situación tan emergente, tan inusual en la Ciudad de México con respecto a los migrantes, y creo que vale la pena resaltarlo en este informe porque sí es una situación extraña y donde también tenemos leyes que el gobierno de la ciudad está incumpliendo y que vemos como otro instrumento más de militarización el Instituto Nacional de Migración con toda su impunidad. Y finalmente creo que poner énfasis en las, ¿cómo le llamaré?
las decisiones nada pensadas de gobernación al cerrar en este momento a Comar, un importante instrumento en donde pueden acudir personas vulnerables para solicitar refugio y que está hoy cerrado y que está en el limbo y que fácilmente dicen, pues vamos a cerrar toda la semana sin ver lo que todo esto ocasiona, ¿no? Yo creo que sí vale la pena recalcarlo en el informe. Muchísimas gracias, Gaby, además con toda la experiencia de Casa Pochán en Ciudad de México, tan importante es el testimonio que nos compartes. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar o complementar, contradecir? Sí, yo nada más, perdón, yo nada más para preguntarles sus expectativas ante el proceso electoral, bueno, ya la jornada que se viene el 2 de junio. ¿Y qué es lo que estarían esperando de parte de quien tome las riendas del país, ¿no? Ya sea pues Claudia Sheinbaum, no entiendo bien si se ha comprometido con estos temas, o del otro lado, ¿no? Digamos, igual, Xochitl Gálvez, que no sé, ¿ustedes cómo están viendo a los aspirantes a gobernar este país? Si estarían comprometiéndose con esto, o igual una vez más estaría pasando de largo este tipo de agendas pues para los siguientes gobernantes, ¿no? Bueno, me presento Regaleticia Díaz de la revista Proceso. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar? ¿Sí? Bueno, fundamentalmente lo que vemos, y es también en el tenor que se está presentando este informe, ¿no? O sea, estamos presentando este informe desde las obligaciones del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Y estamos hablando, digamos, de graves violaciones y lo que en este sexenio, digamos, se violó, se incumplió. En esa perspectiva hay temas de preocupación hacia la posible continuidad del gobierno federal actual. Uno, desde luego, es la militarización del país, por todo lo que ya se expuso en esta presentación y expone el documento. Otra preocupación grave es esta política extractiva e industrialista en el país, que digamos ya tiene zonas de sacrificio o muy devastadas, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos en región occidente, pero hay, digamos, un foco a otras regiones del país con alta biodiversidad, y estamos hablando especialmente del sur y sureste del país, ¿no? Con todos los desarrollos del proyecto federal actual. Y también esta amenaza no solo para el norte de México, sino en otras regiones. Occidente va a ser tocado también por todo el proceso, digamos, de llegada de nuevas empresas para estos procesos del nearshoring. Lamentablemente lo que vemos es una continuidad, ¿no? Una continuidad, digamos, como de estas políticas que necesariamente violentan y violan derechos humanos. Entonces, pues la propuesta es que para quien llegue, no solo a la presidencia de la República, sino a ocupar todos los cargos de elección en las diferentes gobernaturas, municipios, ¿no? De hecho, los congresos, ¿no? El llamado y la exigencia desde la red es su obligación, ¿no? De respetar, cumplir y garantizar derechos, y de, pues, digamos, un llamado a, pues, la violación a estos marcos, ¿no? Institucionales y legales del país, y también, pues, un alto a la violencia, ¿no? O sea, creo que lo que hemos dicho acá en diferentes formas y signos, describiríamos el sexenio como un sexenio de la violencia o violento, particularmente y especialmente para personas
defensoras de derechos humanos, periodistas y madres buscadoras, ¿no? Entonces, la exigencia es pues un alto al exterminio, ¿no? Que sería, digamos, en síntesis, lo que vemos pues por las políticas neoliberales y de pues un alto grado, digamos, de beneficiar a los grandes capitales, ¿no? Y en ese marco pues también se encuentra el gobierno mexicano. Nada más tres cositas quiero anotar a la pregunta, paso el micrófono. Tres cosas. Una, como decía María, estas son una de las elecciones más grandes en México y desde la RPDT queremos decir que las organizaciones civiles con presencia territorial estaremos ahí, hemos estado y estaremos ahí insistiendo, denunciando. De hecho, vamos a tener un ejercicio de monitoreo también ante probables agresiones a personas defensoras y periodistas en este contexto. Nos parece sumamente violento el contexto electoral en esta víspera y en este periodo. En ese sentido, si queremos eso, independientemente de la persona que ocupe el cargo de las autoridades, manifestar que la RTDT va a continuar con su compromiso de acompañar, documentar, denunciar y poder retratar lo que estamos viendo en los territorios. Lo segundo, vemos una ausencia de la agenda de derechos humanos en todas las candidaturas, sin que podamos decir esta está interesada. A nivel discursivo apreciamos que hay una apropiación del lenguaje de derechos humanos, pero a nivel tangible y a nivel estructural vemos que la agenda de derechos humanos no está presente en las propuestas de campaña, en las propuestas que hicieron las personas candidatas todas. Lo tercero, las respuestas y las propuestas que presentaron también las personas desde nuestro punto de vista no están a la altura de la dimensión de la tragedia que hoy vivimos en México. Se prometen sí medidas que podrían quizás restablecer, restaurar, pero no atacar de fondo los temas que tenemos con problemas estructurales en México. Esos tres puntos podría aportar y le doy la palabra a Mario. Yo, Mario Magno, periodista, pero yo les quiero preguntar sobre el balance que van a hacer. ¿Van a buscar entregárselo al próximo gobierno? ¿Van a intentar acercarse para de alguna manera trabajar como en algunos otros momentos lo han hecho? Aunque sabemos que el gobierno de AMLO, por supuesto, que rompió totalmente con las organizaciones, y no solamente eso, ¿no? Sino también las acabó en muchos momentos. Pero entonces este balance que ustedes están haciendo, que es muy importante hacerlo público y difundirlo, pero van a intentar acercarse tanto con los nuevos gobernadores o con las otras instituciones, con presidencia, con secretaría de gobernación, etcétera, con todos los ejes que están hablando ustedes. ¿Cuál es el plan? Gracias, Mario. Hay otra pregunta, vamos a aprovechar el micrófono aquí ahora para conectar la ronda. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joan Cruz, soy parte de una organización global que se llama Comité Central de Anonita. Tengo dos preguntas. Una, de mi comprensión como extranjero, al comienzo me pareció que había un mensaje de un informe, no recuerdo muy bien las palabras que usaste, pero un informe o incompleto o en construcción. Quisiera como entender un poco más el mensaje detrás de ese tipo de afirmaciones en el contexto de lo que se está haciendo ahora acá, si me puedes hacer el favor de ayudarnos a entenderlo más. Y mi segunda pregunta va un poco por esa línea, ¿qué se piensa hacer con el informe? Y aquí planteo un poco qué confianza hay de compartir ese informe con la comunidad internacional también. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada felicitarles por el trabajo. Le decía Ariadna que se aventaron una chambota para poder reflejar diferentes regiones en la discusión en México de los derechos humanos. Y bueno,
como fundación, que ahora me toca esta parte, Fundación Rosa Luxemburgo, que de alguna manera estamos en este proceso de análisis y de no solo mirar lo local, en el caso de México, sino también a nivel global, que prácticamente el papel de las ONGs en este momento es muy distinto al de hace 10 años, no solo en México, sino a nivel global. También ver que estamos en otro momento y que si dentro de este proceso de análisis, este caminar de la red que ha ido creciendo con el paso de los años, ustedes han ido identificando dentro de estos campos de lucha, como ustedes trabajan, si es necesario replantearse, reconfigurar, porque realmente las organizaciones están siendo un contrapeso en el contexto actual y cómo lo están siendo, qué es lo que necesitamos, ¿no? E incluso también en el sentido de las luchas, de los procesos, por ejemplo, en los movimientos sociales, ¿no? Si bien es cierto que creo que también el informe va más focalizado al temas de desaparición, graves violaciones a derechos humanos, como ustedes lo focalizaron, también es importante identificar que dentro, pues, de este gobierno hay ciertas experiencias de personas que fueron parte de organizaciones años atrás que han servido como referentes y marcos para también documentar y para también responder como Estado a esas necesidades, específicamente en el caso de mujeres, la determinación de la tipificación del feminicidio y transfeminicidio en la Ciudad de México, cómo se atiende un caso en el caso de menores, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, de maíz transgénico, soberanía alimentaria, agroecología, ¿no? Que también ahí viene de una serie de experiencias de gente que le ha apostado a decir, bueno, pues de modo, me voy a meter a la boca del lobo, pero que no estaríamos hablando de un Estado racista, clasista y capitalista y neoliberal, o bueno, más capitalista, por supuesto que sí, pero neoliberal como en su momento lo era, pero sí como en este sentido de caracterizar para ver desde dónde la red, y va como hacia lo que Mario y el compañero del Comité Menonita decían, hacia dónde la red va a llevar estos resultados, a manera de propuesta o a manera de demanda, a manera de cómo se construye, porque creo que eso es lo que pues mucha gente en este momento está buscando respuestas a y bueno, pues tampoco es que nos toque hacerlo todo, ¿no? Pero es complicado en un momento de tanta causa, y bueno, como ustedes también lo decían, nos tocó un contexto durísimo como fue la pandemia, que nos vino a remover todo y que también ahí adelantó muchas cosas, pero también nos hizo retomar otras cosas que no estábamos tomando en otro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, perdón si complejicé más las cosas, pero me parece importante ponerlo. Gracias. Muchas gracias, Clara. ¿Alguien más de momento? ¿O lanzamos las respuestas? ¿Quién quiere contestar una de estas tres preguntas? No, a contestar todas, son muchas muy complejas, incluso no sé si tengo respuesta para todas, pero justo como reflexionando un poco, creo que este balance no es toda la agenda de derechos humanos, ¿no? Es solamente una parte, un esbozo, un esquema, una pequeña parte de la radiografía de todo lo que está aconteciendo en el país. Y que esto es un balance incluso de las organizaciones que solo conformamos la red, pero que no son ni todas ni tenemos presencia en todas las problemáticas ni en todos los estados del país, ¿no? Creo que es más bien un ejercicio de señalar esos síntomas, ¿no? Estos signos que vemos de esta realidad, de esta situación de derechos humanos, y más bien creo que un poco la invitación no es dar las respuestas a los nuevos gobiernos, a los nuevos gobernantes, sino más bien decirles, estas son algunas de las problemáticas que siguen aconteciendo a pesar de los años, pero que también son necesarias de oportunidad para que pues, las personas que llegan en los distintos niveles de gobierno puedan retomar y fortalecer esa agenda de
pues ha quedado un poco como desdibujada, ¿no? En la diversidad de instituciones y de gobernantes, y creo que pues al final la interlocución con las diversas instituciones ha sido muy diferenciada y muy diversa por la problemática, por incluso el propio territorio, pero creo que también es una invitación para seguir fortaleciendo ese diálogo e interlocución entre las instancias diversas que hay y los movimientos, pero por supuesto pues también de las organizaciones de sociedad civil. Sí, gracias. Yo debo contestar como puntualmente las preguntas. Sí, refrendamos nuestra voluntad de dialogar con las autoridades de los distintos niveles. Las personas defensoras de derechos humanos, pues si bien hemos sido tildadas a veces como detractores de un gobierno en turno, no nos colocamos desde esa posición. Nuestra posición es de diálogo, es de interlocución, es de construcción, pero efectivamente no somos incondicionales, ¿verdad? O sea, nos toca lamentablemente llegar con los expedientes en la mano, nos toca llegar con este cúmulo de historias de vida que nos vamos encontrando en territorio, y si eso resulta incómodo a la autoridad o al poder, lo seguiremos haciendo, y eso muchas veces genera tensiones y dificultades. Pero sí, sin duda, mantendremos ese diálogo. Y nos interesa justo que el documento que hoy entregamos nos interesa, y es un proceso, viéndolo incluso gráficamente, el documento que entregamos hoy haciendo un balance va a dar pie a otro proceso que estamos construyendo desde la red TDT. Nos hemos tomado nuestro tiempo, pero lo queremos concretar, que es la agenda política de la red TDT. La agenda política es también un documento político que devuelve la mirada de lo que vemos en perspectiva en materia de derechos humanos. Y la intención de presentar este balance en las regiones en las que tiene presencia la red TDT, en estas 5 regiones, es también poder retroalimentar y recuperar información que nos permita construir lo que nosotros denominamos agenda política, que es un documento guía en la que se retrata nuestra posición en materia de derechos humanos, las perspectivas que tenemos y las estrategias de acción. Y con esto respondo la pregunta de Giovanni, en el sentido de que sí, justo en un principio mencioné que no es un balance exhaustivo, es decir, no tiene todas las aristas que seguramente y toda la riqueza que las organizaciones integrantes de la red han documentado, pero sí tiene y reúne las características que hemos encontrado en términos de la información que nos han proporcionado. Pero además está en construcción, porque está en construcción el documento Agenda Política, que es un documento que nos permite también interlocutar, dialogar con las autoridades que estén por asumir los cargos públicos próximamente, ¿no? Entonces, esa es la ruta. Y sí, también con esto contesto a lo que nos planteaba Clara, justo la posición de las organizaciones de la red es la de cómo podemos colaborar e integrar y fortalecer mecanismos institucionales, legales, que muchas veces se operan justo desde el Estado para que puedan armonizar lo que ha estado ya declarado por el artículo 1 desde el 2011, pero que tiene un andamiaje en materia de derechos humanos que nos parece hay oportunidades que son importantes concretar, ¿no? Entonces, la posición de la red justo no es ser opositora a un gobierno en turno, el que sea, pero sí es importante saber que es una red que denuncia, que amplifica la voz, que retrata y que dialoga y que construye también estrategias. Bueno, yo por lo que preguntaba Clara, o sea, definitivamente es que estamos en otra etapa de país, ¿no? Con otros desafíos, con procesos también pues institucionalizados muy debilitados, ¿no? Pero que también han sido en muchos casos solo instrumento. Y en esta etapa de país, algo fundamental del trabajo de la Red Nacional de Derechos Humanos es los pueblos, ¿no? O
sea, con quienes las organizaciones trabajamos y acompañamos, ¿no? Esa, digamos, es la esencia de la red, y pues esa lucha, digamos, por los derechos de los pueblos, por los derechos colectivos, por los derechos de la naturaleza, digamos, también por otra serie, digamos, de otros paradigmas, ¿no? De derechos, pero que definitivamente este sexenio pues estuvo marcado por atender o por defender el derecho a defender derechos humanos, ¿no? Que es algo que definitivamente pues no solamente el gobierno actual, sino en la historia, muchas veces a las organizaciones y a los propios pueblos no se les reconoce, ¿no? Desde el Estado, su derecho a la defensa de derechos, y creo que esa es la esencia de la red, y desde ahí su posición ante cualquier autoridad. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿O podemos seguir cerrando en esta tarde calurosa? Pues agradecerles mucho su participación, su presencia, su escucha, la presencia virtual de quienes nos acompañaron también conectados a las redes sociales y virtuales, y pues manifestar eso, ¿no? La invitación. La oficina de la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT está en este edificio, pero nosotros somos ese punto de enlace y de contacto con las organizaciones que están directamente en primera línea, como GAI, la Casa Rochán, en el pulso diario de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, invitarles a que conozcan a la Red TDT, a que podamos consultar incluso los informes temáticos que cada una de ellas genera, y estar atentas a las denuncias y alertas urgentes que también se eligen. Pues muchísimas gracias a todos, gracias al equipo coordinador, a Juventina del Campo de Lucha de Violencias, y pues desearles que tengan buena tarde. ¿Tú me escribiste? Ah, mucho gusto, perdón. Yo creo que sí, pero y no tenía registrado tu número. Entonces, bueno, primero estaba metido en la red y ahí seguro. Pues mira, vamos a hacer un monitoreo, básicamente la red va a estar haremos un registro de si algo sucede, esperamos que no, pero vamos a... Gracias. Vamos a hacer algo público, pero vamos a estar ahí atentos. Si se va a estar conectado, información que se tiene.